En una época ya casi olvidada conocida como 2021, poderosas y misteriosas fuerzas sobrenaturales que algunos llaman el algoritmo de Netflix pusieron frente a mí una serie animada llamada Cortar por la línea de puntos o Strappare lunghi i bordi en su idioma original. En cuestión de minutos, esta serie logró engancharme por completo y con ello convertirme en un fan de su autor, el dibujante italiano Cero Calcare. Aquí entre nos, sigo esperando que alguna editorial mexicana se anime a publicar sus cómics aquí, más que nada por ser más fácil de conseguirlos de manera física así. Ni tarde ni perezoso, este mundo no me hará mala persona, o que este mundo non mi renderá cattivo. Perdón por masacrar la pronunciación, no sé nada de italiano. En cuanto salió en el 2023, y para sorpresa de absolutamente nadie, lo mismo sucedió en 2026 con lo que nos atañe hoy. Dos monedas, o due spicci, o como se conoce en el país de las flipantes aventuras Onda Vital joder tío, me cago en la hostia a todo gas, por 4 perras, la cual, como en los proyectos anteriores, terminé amando. Y aunque no es mi favorita, mi corazón le sigue perteneciendo a Cortar por la línea de puntos, todavía. Creo que es la más fácil de recomendar debido a ser, entre las comillas más grandes que puedan imaginar, la que cuenta con una narrativa más convencional, al menos si las comparamos con otras series de streaming. Estrenada el 27 de mayo del 2026 en el servicio de streaming Netflix, en Dos Monedas volveremos a ver la historia de Zero, sus pensamientos más íntimos y su complicada relación con el mundo que lo rodea. Después de ganar una nada despreciable cantidad de dinero al producir 2 series para Netflix, no es broma, el humor metatextual es importante, Zero se vuelve socio de su amigo Jabalí, convirtiéndolo en copropietario de un bar. Lo que Zero no sabe es que, debido a circunstancias inesperadas, Jabalí se ve inmiscuido en una situación muy peligrosa que poco a poco va creciendo y que, eventualmente, pondrá en riesgo no solo el negocio, sino la vida de todos los que se encuentran a su alrededor. Igual que con proyectos anteriores, la mezcla de humor, referencias a la cultura popular, pero también de momentos serios, melancólicos y muy emocionales, junto con una identidad visual muy icónica, sigue siendo lo más característico de esta serie. Hay algo que me resulta muy interesante en cuanto a este y los otros proyectos anteriores de Zero Calcare. Aunque todas ellas tengan los mismos personajes y cierta continuidad entre ellas, cada serie puede verse de manera independiente a las demás. Aunque no me gusta admitirlo, termina siendo un arma de doble filo. Lo más normal hubiese sido poner un título general y lanzar cada nuevo proyecto como una temporada del mismo. Eso lo haría relativamente más fácil de seguir. Sin embargo, al hacer que cada proyecto sea hasta cierto grado autocontenido, ayuda a darle una sensación similar a los propios cómics del autor. Es decir, aunque sí hay elementos en común y pueden seguirse de manera cronológica a su publicación, no es necesario hacerlo. Puedes tomar cualquiera de sus cómics, o en este caso series, y disfrutarla por completo sin necesidad de ver nada más. Y para inmediatamente contradecirme a mí mismo, esta regla se rompe un poco en Dos Monedas, ya que el hecho de que Zero ya tenga proyectos anteriores con Netflix se vuelve un componente importante de la trama. Esto termina reflejando otra característica de estas obras, su aspecto semi-autobiográfico. Puede que el Zero animado sea hasta cierto punto una versión exagerada de su autor, quien también da voz al personaje en su idioma original, pero muchas de sus vivencias, pensamientos y sentires de la vida real se ven reflejados en cada una de sus historias, lo cual, para mi gusto, las convierte en algo mucho más humano y con ello más fácil de conectar con las situaciones y sus personajes, aun cuando quizá el humor y constantes referencias a la cultura geek en particular sean cosas que no todo el mundo le interese o siquiera entiendan. No he querido hablar demasiado de la trama para que puedan experimentarla ustedes mismos, pero creo que debo hacerlo un poco para explicar por qué considero que es la más accesible hasta el momento. Aunque constantemente vemos la historia complementándose con las anotaciones y sobreanálisis del protagonista, la narrativa es mucho más lineal que en series anteriores. Tenemos flashbacks a momentos anteriores en la vida de los personajes, sí, pero estos sirven más como una forma de hacernos entender el carácter y crecimiento o falta de este, de cada uno de ellos, lo cual termina por informarnos de sus respectivos presentes, pero la historia principal en sí misma se presenta de manera lineal. Otra vez, no quiero dar detalles, pero la trama, poco a poco, se vuelve casi un drama sobre crimen, pero lo que lo distingue de tantos otros es, quizá irónicamente, que aunque estos personajes sean dibujitos, cada uno de ellos se sienten muy real, porque, de nuevo, lo son más o menos al estar basados en el autor y sus amigos. Pero las situaciones se sienten bien aterrizadas en el mundo real, algo que no parecería tan obvio a simple vista si tomamos en cuenta que uno de los personajes es la conciencia del autor en forma de un armadillo antropomórfico que funge como su Pepe Grillo personal.
En cuanto a algo entre comillas malo que pudiese encontrarle a la serie, hay una sola cosa: las constantes referencias. No es mi caso, pero comprendo que no todos sean capaces de entender los pormenores de las constantes referencias, como por ejemplo el muy real sentimiento del impacto cultural y emocional de un adolescente al jugar por primera vez el original Final Fantasy VII en PlayStation 1, lo cual es un ejemplo perfecto. Los que comparten esa experiencia, probablemente ancianos ñoños como yo, solo esbozaremos una sonrisa y asentiremos levemente con la cabeza, mientras que todos los que sean ajenos a ello solo se alzarán de hombros, sin entender el propio chiste o siquiera captarlo. No creo que esto sea necesariamente malo. Después de todo, no afecta en lo más mínimo la trama principal, pero este tipo de humor pasará sin pena ni gloria para muchos espectadores jóvenes, sobre todo aquellos fuera de los hobbies antes considerados ñoños, frikis o simplemente raros, como eran los videojuegos, cómics, anime, Magic the Gathering, entre un enorme etcétera. No se trata de tener una cierta superioridad intelectual por captar este tipo de chiste, sino que muchos de ellos encapsulan tanto gustos como un momento en el tiempo y espacio tan específico que es inevitable que no todos puedan conectar con ellos. Tal vez no sea tan importante, pero me siento obligado a mencionarlo, aunque nunca dejaré la oportunidad de hacer mofa al doblaje español. Digo, ¿en serio? ¿4 perras? Sin embargo, muy a mi pesar, reconozco que en general aquí es mejor que el latinoamericano. Claro que esto se reduce a gustos. Por ejemplo, la voz del armadillo latinoamericano por el legendario Pepe Toño Macías es extraordinario y en mi opinión mejor que la voz española. Pero el protagonista, quien hace la gran mayoría de voces, en la versión latina por parte de Josué Alger, funciona bien, pero se queda muy corto en comparación al trabajo de Eduardo Bosch. No quiero quitarle mérito al actor de voz latino, evidentemente es talentoso y capaz, pero Eduardo Bosch logra inyectarle mucha más emoción, ya sea melancolía, alegría o algo similar a la neurosis, que termina siendo fundamental para la caracterización del personaje. Tú ganas esta vez, España. Quizá algunos tachen a Dos Monedas como más de lo mismo en relación a las otras series de Zero Calcare, por lo menos a nivel estético y humorístico, pero no creo que eso sea algo malo. Al contrario, es admirable que la calidad del trabajo de este autor y el resto del equipo creativo siga siendo tan sobresaliente. La historia, además de ser completamente nueva, es interesante y quizá aún más intrigante que en proyectos anteriores, pero más importante que eso, al menos en mi opinión, los personajes siguen siendo tan humanos como siempre, algo que los convierte entrañables, aún con todos sus defectos, inseguridades e imperfecciones. Es más, son estos supuestos defectos los que nos hacen más fácil conectar e identificarnos con ellos, o por lo menos ese es mi caso. Como suele suceder en toda comedia, el humor puede que no sea del agrado de todos, pero el aspecto, pongámosle, dramático y humano, es el que hace a Dos Monedas algo tan entrañable y memorable. Si nunca han visto nada de Zero Calcare, tal vez Dos Monedas sea la oportunidad perfecta para conocer a este autor y su trabajo. Solo te pido una cosa. ¿Qué? Que seas feliz. Joder, como si fuera tan fácil. Cuando dices, solo te pido una cosa. Espero que sea algo sencillo, en plan, solo te pido una cosa. Mándame un mensajito cuando llegues a casa. No ser feliz. No me jodas, mamá. Eso es lo que han estado buscando los individuos desde el nacimiento hasta la muerte a lo largo de toda la puta historia de la humanidad. Además, no puedes pedirme algo que yo no controlo. Yo no decido si soy feliz o no. Es como si solo me pidieras una cosa, tener la voz de Aretha Franklin. ¿Qué puedo hacer si solo grazno? ¡Ah!